Hemos llegado a un punto bastante importante en el transcurso de este curso. Hemos llegado al punto de examinar la capa de red, la famosa y archiconocida capa 3. Lo que haremos es repasar en varios capítulos algunos de los conceptos más importantes de esta capa y principalmente nos vamos a enfocar en el direccionamiento a nivel de IP versión 4 y también en IP versión 6. No solamente vamos a ver la teoría de estos protocolos, sino también vamos a ver cómo se aplica en realidad la configuración a una topología de red. Pero en la sesión actual vamos a ver simplemente conceptos generales de la capa de red, cosas que son importantes de saber antes de profundizar en los protocolos mencionados. Seguimos nuestro recorrido desde la capa de aplicación del modelo TCP/IP hacia la capa física en el proceso de encapsulación. Y en este momento hemos llegado a la capa 3. La capa 3 que en el modelo OSI se denomina red y en el modelo TCP/IP se denomina Internet. Nuevamente, la capa 3 o Layer 3 se hace referencia por ser la tercera capa de abajo hacia arriba y en el modelo OSI. Aunque, como ya es sabido, trabajamos en el modelo TCP/IP. El proceso de encapsulación. El proceso de encapsulación que habíamos iniciado en la capa de aplicación, el cual luego la capa de transporte tomó los datos generados en la capa anterior y agregó un encabezado propio, en este caso TCP, para convertirlo en un segmento, ¿sí? En este punto tenemos que en la capa 3 recibimos desde arriba un segmento, ¿sí? El segmento, y la capa 3 es responsable de agregarle la información de direccionamiento IP. En este caso, utilizando un encabezado estándar de IP versión 4 o IP versión 6. Bien, la información dentro de este encabezado la veremos más adelante cuando examinemos cada uno de los protocolos. Algo importante de mencionar es que justamente la capa 3 se encarga del direccionamiento. Y si volvemos a la analogía de la carta, ¿sí? Donde aquí estaba nuestro sobre, tenemos que los datos son aquellos que vienen dentro de este sobre. Luego la capa de transporte eligió el método de envío, ¿recuerdan? El correo certificado express o el correo tradicional, si es que hablábamos en la analogía de TCP o UDP. Bien, pues la capa de red tiene una misión mucho más importante. Es aquella que define el direccionamiento, las direcciones IP. Lo mismo que nuestra carta podría ser el remitente y el destinatario, ¿sí? Sin esta información no es posible que nuestro mensaje llegue a destino. Y lo mismo sucede con los paquetes de datos. Es necesario agregar un encabezado, una información extra al segmento que viene de la capa de transporte para poder direccionar correctamente los datos que contiene. Esa información extra corresponde al encabezado IP y lo cual convierte al segmento recibido completamente más el encabezado IP, lo convierte en el famoso paquete IP. Algunas preguntas de examen, que son bastante habituales, no son tan directas como preguntar, por ejemplo, cuál es el tipo de información que se agrega en el encabezado IP, sino que las preguntas son un poco más capciosas y tratan de validar que el candidato entienda el proceso que sucede en estas capas, que entienda que realmente
a partir de la información generada en la capa 4, sea con TCP o UDP, y luego traspasada a la capa 3, es decir, la capa adyacente en este proceso, la información que se agrega corresponde a la información de direccionamiento, y por lo tanto aquí ya no hablamos más de segmento ni datagrama, sino que hablamos derechamente de un paquete IP. Bien, este paquete IP es el que contiene, por supuesto, que las direcciones de origen y destino y bastantes cosas más que veremos en las próximas sesiones. ¿Qué es realmente la capa 3? Este término es bastante utilizado. Muchas veces uno se refiere a un dispositivo de capa 3, a un dispositivo de capa 4, un dispositivo de capa 1, un dispositivo de capa 2. Pero, ¿qué es realmente las capas cuando uno mira una topología real? Entonces, aquí tenemos un diagrama que voy a unir, donde lo que estoy dibujando acá represento... Realmente voy a hacerlo así mejor. Estoy representando distintos routers. La figura que ven ahí corresponde a una figura estandarizada en el diseño de redes que se entiende como un router. Y estos son los distintos enlaces que unen, por ejemplo, las redes de un proveedor o las redes de distintos proveedores. Bien. Esto es más o menos algo así. Bien. Entonces, ¿qué es realmente la capa 3? Bueno, para ver lo que es la capa 3, veamos lo que es primero la capa 1. Si nosotros nos acercamos aquí un poco, vemos que un computador, un dispositivo final como un teléfono o una impresora o un televisor, tiene una interfaz que lo conecta con el siguiente dispositivo que en el caso de una red cableada puede ser un switch, ¿sí? Y ese switch lleva otro cable que puede conectar igual a otro switch o directamente a un router. Entonces, cuando tenemos un computador que se conecta con un switch, vamos a hablar de que la capa 1 puede ser esta zona de aquí. La conexión que existe físicamente entre el dispositivo y el siguiente dispositivo de la red, en este caso este es un cable, netamente, ese es un dominio de capa 1. Bien, y acá tenemos otro dominio de capa 1. Y en general cada dispositivo físico corresponde a un dominio de capa 1. ¿Cuál es el dominio de capa 2? La capa 2 se define como el área de la red local que abarca entre los dispositivos finales y la puerta de enlace, es decir, el primer router que uno se encuentra en la red. Entonces, si puedo dibujar un poco esta figura, ahí. Todo esto es el dominio de capa 2, donde acá pueden haber evidentemente que otros dispositivos, ¿cierto?, conectados al mismo switch y funcionando en la misma red. Entonces, los mensajes y los protocolos que funcionan en la capa 2, por ejemplo, Ethernet, los switches y similares, envían su información y esa información se propaga por todos los dispositivos de ese dominio y llega hasta el router. ¿Por qué el router? Porque este dispositivo se considera que es de capa 3. Por lo tanto, otra forma de definir un router puede ser un dispositivo que une distintos dominios de capa 2 por cada una de sus interfaces. Entonces, si es que tenemos aquí otro router imaginario y este router tiene 3 interfaces físicas, vamos a decir que cada una de esas interfaces corresponde a un dominio de capa 2. Bien, capa 2, capa 2, capa 2. Dentro de estos mundos de capa 2, que sería lo que vemos aquí al lado izquierdo, dentro de estos mundos de capa 2 podemos identificar dispositivos como switches, access points y similares,
y protocolos que viven solamente dentro de esta área. ¿Sí? Ethernet es uno de ellos, y Ethernet sirve para comunicar a los dispositivos finales con los dispositivos dentro de la misma red, dentro del mismo dominio de capa 2. Y los dispositivos que están en otro dominio de capa 2, en otra subred, tienen su propio direccionamiento, pero ambos dominios no se pueden ver. Si acá ejecutamos Ethernet y acá también ejecutamos Ethernet, las direcciones MAC y la información de ese protocolo no es visible en el otro dominio, ni tampoco en el de abajo. Entonces, como son dominios de capa 2, lo que necesitamos para interconectarlos es un dispositivo de la siguiente capa, que viene a ser la capa 3. La capa 3, entonces, es aquella parte de la red que interconecta dominios de capa 2. Y para eso necesitamos, de todas maneras, contar con un router. ¿Bien? Por lo tanto, en nuestra figura tenemos múltiples dominios de capa 3, que son en realidad, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿sí? O de aquí a acá. Cada uno de estos saltos puede interpretarse como un propio dominio de capa 3. Y lo que hacen los paquetes IP es direccionar datos desde un cliente hacia un servidor remoto en alguna red LAN de alguna parte del mundo a través de múltiples dispositivos que atraviesan la red completa para poder dar ese servicio. ¿Bien? Entonces, la capa 3 es bastante flexible y simplemente obedece a un área donde se utilizan routers para poder conectar los distintos dominios de capa 2. Sin ir más lejos, esto de acá es un propio dominio de capa 2, ya que también es una red local. Y este usuario de acá abajo también tiene su propio dominio de capa 2, que también incluso puede ser una red inalámbrica. Pero para poder salir de esa red inalámbrica y acceder a los otros dominios de capa 2, necesitamos pasar al mundo de capa 3. ¿Bien? Y ahí es donde llegan los muy conocidos routers. Dentro de los protocolos que podemos encontrar en esta capa están principalmente aquellos que obedecen al mundo de IP netamente, como IPv4, IPv6, RIP, BGP, BGP no, porque BGP es un protocolo de aplicación, pero podemos encontrar también IPsec, GRE y otros. Además, el protocolo IP se sustenta de otros protocolos que son, en este caso, protocolos de capa 2, que funcionan en conjunto para poder comunicar a las máquinas a una red remota. Entonces, aquí sucede algo bastante frecuente que consulten los alumnos, que uno tenga dudas respecto de cómo funciona realmente la comunicación desde una máquina en red hacia las demás. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El dispositivo que ven al medio es un switch y este redondo es un router. Vamos a unir estas redes. Esto aquí es una nube que conecta con internet, da igual. Y acá tenemos otros dispositivos en red. Bien. Otros dispositivos en red. Vamos a llamar a este PC1, PC2, PC3. Cada uno de estos dispositivos tiene una dirección IP, ¿verdad? Entregada por algún administrador de la misma red donde se encuentra. Incluso el router no solamente tiene una dirección IP, sino que por ser router tiene muchas direcciones IP. De hecho, una por cada interfaz. ¿Sí? Los routers mantienen múltiples direcciones IP, de lo contrario no podrían funcionar. Entonces, existen algunos protocolos auxiliares como por ejemplo ARP, ¿sí?, que se encapsula dentro de un mensaje Ethernet para poder formar relaciones, formar tráfico entre las distintas máquinas de este mismo dominio, que en este caso vendría siendo un dominio de capa 2, toda esta zona. ¿Sí? Este es un dominio de capa 2. Mientras que lo que se encuentra más allá del router, que lo dibujamos aquí con una nube,
porque puede ser una o muchas redes. Este también viene a ser otro mundo que podría ser de capa 2 o de capa 3 si es que dentro de esa nube existen más routers, ¿cierto? Bueno, ARP es un protocolo que tiene por objetivo, a partir de una dirección IP, preguntar cuál es la MAC de los demás dispositivos. La MAC es la dirección de capa 2 que ya vamos a ver cuando veamos esa capa un poco más adelante en este curso. Entonces, las máquinas necesitan mantener una relación entre las direcciones MAC. Por ejemplo, aquí voy a dibujar la dirección 00CA, 00CB, 00CC y 00CD en el caso del router. Cada uno de los dispositivos tiene una dirección de capa 2, que es la dirección MAC, y además tiene una dirección de capa 3, que es la dirección IP. Bien, la dirección de capa 2, que en este caso son las direcciones MAC, sirve para reenviar datos dentro de este mundo de capa 2. Bien, para eso se ocupa un protocolo de transporte como Ethernet. Entonces, la forma de conmutar en los switches es mediante las direcciones MAC. Para eso basta que PC1 sepa cuál es la dirección MAC de PC3 para poder alcanzarlo. Pero la forma de hacer eso es que PC1 necesita sustentarse en un protocolo auxiliar, y en este caso entra ARP, porque esta máquina envía una consulta a toda la red y los dispositivos involucrados responden con sus propias direcciones MAC. Y lo que se logra es finalmente tener una pequeña tabla interna, una tabla ARP. Si nosotros vamos a la línea de comando del sistema operativo, en el caso de Windows es exactamente igual. Ustedes pueden ejecutar el comando ARP-A o ARP-AN para el caso de que no sean, que sea solamente numérico. Y aquí podemos ver, en mi red tengo muy poca información, pero sé que la dirección IP 178.1, que en mi caso corresponde al router de mi red, tiene la dirección MAC que aparece aquí. ¿Bien? Y eso es porque existe el protocolo ARP. Ustedes pueden consultar con ARP-A en Windows y podrán ver la misma información. Esas tablas que cada uno de estos hosts tiene internamente permiten guardar la relación entre la información de direccionamiento de capa 2 y la de direccionamiento de capa 3. Entonces, cuando este PC quiera salir de su dominio de capa 2, quiera ir al mundo exterior, ya no puede utilizar su dirección de capa 2, como son las MAC, sino que tiene que utilizar la dirección de capa 3, que son las direcciones IP, porque el objetivo remoto aquí también va a tener una dirección IP propia. Sin embargo, es absolutamente necesario que la máquina 1, aun cuando quiere salir del dominio de capa 2 y va a pasar por un router, debe obligatoriamente tener la información de la MAC de ese router. Es la puerta de salida de este dominio de capa 2. Entonces, en la tabla ARP se llena la información con esta MAC y, en ese caso, el PC1 sabe a quién tiene que reenviar ese paquete encapsulado dentro de una trama para que ese dispositivo lo pueda sacar del mundo de capa 2. Ese dispositivo es un router y es un dispositivo de capa 3. ¿Bien? Puede ser un poco confuso, pero no se preocupen de entender todo esto al 100%, porque tampoco es el objetivo del examen CCEN. Pero sí que ustedes sepan diferenciar más o menos cuáles son los dominios de capa 2 y dominios de capa 3. Bien. En la capa de red conviven muchos protocolos. Los que encontramos habitualmente son IP versión 4, IP versión 6 para direccionamiento, y tenemos también otros protocolos que sirven como protocolos auxiliares para algunos tipos, por ejemplo ICMP, que es el protocolo de mensajes de control de Internet, donde se generan los famosos paquetes ping, ¿sí?
Los paquetes ping van asociados al protocolo ICMP. En algunos casos, los traceroute también, aunque por defecto también algunos sistemas operativos utilizan UDP. Protocolos de enrutamiento como OSPF e IGRP. Bien. Protocolos de túneles como Generic Routing Encapsulation. IPsec, que es un protocolo de seguridad para VPNs IP. Incluso se pueden combinar en algunos casos, algunos de estos, para dar mayor seguridad a la red. De hecho, IPsec, GRE corren sobre IPv4, por ejemplo. También tenemos el protocolo de mensajería de grupos de Internet, que es IGMP, para funcionar con grupos multicast. Entonces, dentro de la capa 3 tenemos innumerables protocolos que funcionan indistintamente o complementariamente en algunos casos, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en estos dos. A partir de los próximos capítulos veremos cómo funciona IPv4, 4, cuáles son sus características, cómo se realiza el direccionamiento en IPv4, cómo se realiza también la creación de subredes, de superredes o redes sumarizadas, como se conoce en algunos casos, y también de VLCM. Y también veremos cómo funciona IPv6. En ambos protocolos aplicaremos también algunas configuraciones que ustedes mismos podrán realizar desde sus propios computadores. Esta ha sido una información general sobre la capa 3 para tener alguna idea más amplia, y a partir de los próximos capítulos nos meteremos en las profundidades de IPv4 y IPv6 para poder descifrar todos sus secretos. Espero haberles sido de utilidad y nos vemos en una siguiente sesión.